Desde muy pequeño, Mateo conoció el peso del mundo sobre sus hombros. Con solo 10 años, mientras otros niños jugaban, él cargaba costales de maíz bajo el sol ardiente. Pero lo más pesado no era el maíz, sino el desprecio que sentía a su alrededor. Sin embargo, en medio del polvo del campo y las palabras duras, él encontraba consuelo en la fe, esa semilla plantada en su corazón por su abuelo don Joaquín, un hombre sabio y lleno de esperanza que le enseñó a orar con sencillez y creer en los milagros de Dios. El trabajo era duro, pero la inocencia de Mateo no se perdía. Cada mañana, antes de levantar los sacos, cerraba los ojos y hacía una pequeña oración. Señor, dame fuerzas para hoy. No quiero que mi corazón se llene de rabia, solo de tu amor. Esa pureza, tan parecida a la de Samuel cuando escuchó la voz de Dios, siendo apenas un niño, lo mantenía firme. A pesar del dolor en los brazos, en el alma germinaba una bondad que solo los que conocen la compasión divina pueden cultivar. Don Joaquín, su abuelo, era como un faro en medio de la tormenta. Le hablaba de Cristo, de cómo también cargó una cruz, no por castigo, sino por amor. Mateo escuchaba con atención, comprendiendo que el sacrificio no era en vano cuando se hace con fe. Así, mientras la tierra se agrietaba por el calor, su corazón se llenaba de esperanza. Cada gota de sudor se convertía en una oración silenciosa, como las de Daniel en la cueva, confiando en que Dios estaba a su lado. Lo que muchos veían como esclavitud, Mateo lo vivía como una misión. Él sabía que cargar costales no lo hacía menos, sino más fuerte en el espíritu. La superación no siempre se trata de vencer enemigos, a veces es resistir sin perder la ternura. Y en cada jornada, aunque el cuerpo dolía, su alma se levantaba más alta. Era un niño, sí, pero lleno de una fe que muchos adultos jamás conocerían. Y así, día tras día, Mateo caminaba con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. A veces, mientras descansaba a la sombra, recordaba las palabras del abuelo. Los ojos de Dios están sobre los humildes. Él recompensa a quienes no dejan de creer, aun cuando nadie más lo hace. Fue ahí donde empezó la verdadera transformación, no en el mundo exterior, sino en su corazón. Y lo que viene después, querido amigo, te va a mostrar cuán grande es el poder de una fe sencilla y sincera. Los hijos del hacendado, Diego y Andrés, miraban a Mateo con desprecio. Lo llamaban burro de carga, como si su valor dependiera de su ropa gastada o de las cargas que llevaba en la espalda. Pero lo que ellos no sabían era que Mateo, aunque herido por las palabras, tenía un corazón lleno de fe. Como David frente a Goliat, no se dejó intimidar por los insultos. En su alma, la oración era su escudo y la esperanza su fuerza diaria. A veces, mientras soportaba las burlas, Mateo pensaba en Cristo, quien también fue rechazado por los poderosos. Recordaba cómo Jesús respondió con amor, aun cuando fue golpeado y humillado. Así, con una calma que solo viene de Dios, Mateo seguía trabajando, sin devolver el mal con mal. Su pureza no era debilidad, sino una luz que los otros aún no sabían ver. Y eso, pequeño amigo, es una de las mayores formas de compasión. Cada palabra ofensiva era una oportunidad para practicar la caridad del corazón. En vez de llenarse de rabia, Mateo oraba en silencio por quienes lo despreciaban. «Señor, dales un corazón nuevo», decía mientras levantaba otro saco de maíz. Puedes ver cuánta transformación hay en alguien que responde al odio con bondad. Esa es la verdadera fortaleza, la que viene de Dios, no de las manos, sino del alma. Y aunque era solo un niño, su actitud era la de un gigante en la fe. Como José, vendido por sus hermanos, Mateo no guardaba rencor. Sabía que su valor no lo daban las palabras de otros, sino su obediencia al llamado de Dios. Cada día, su vida era un testimonio silencioso de cómo la infancia, cuando camina con Cristo, puede enseñar lecciones
que muchos adultos han olvidado. Y mientras las burlas continuaban, algo empezó a cambiar. No afuera, sino dentro de aquellos que lo rodeaban. El silencio firme de Mateo, su sonrisa entre lágrimas y su espíritu inquebrantable empezaban a sembrar una duda en el corazón de Diego y Andrés. ¿Y si aquel burro de carga tenía algo que ellos nunca entenderan? En el próximo momento de esta historia vas a ver cómo Dios puede usar incluso el dolor para comenzar una poderosa transformación. Un día, el cielo se volvió duro como piedra. La sequía golpeó sin piedad, y ni siquiera los hijos del patrón pudieron evitarlo. El campo, antes generoso, ahora parecía resistir todo esfuerzo. Fue entonces cuando Diego y Andrés, sin fuerza ni experiencia, tuvieron que enfrentar lo que Mateo conocía bien. Lo que antes era burla, ahora se transformaba en necesidad, y ahí estaba él, con compasión en el alma, dispuesto a ayudar. Como hizo Cristo con quienes lo rechazaron, Mateo respondió con amor. No hubo rencor en su corazón, solo bondad. Les mostró cómo trabajar la tierra, cómo mover los costales sin lastimarse, cómo orar cuando el cuerpo no puede más. Así lo hago yo, decía Mateo, y siempre le pido a Dios que me dé fuerzas para no caer. Su forma de enseñar no era con dureza, sino con paciencia, como un niño que sabe que la pureza del corazón toca más que 1000 palabras. Esa fue su caridad, enseñar sin humillar, guiar con humildad. Diego y Andrés, acostumbrados a mandar, ahora tenían que aprender a recibir. Y fue ahí donde la verdadera transformación comenzó. Mateo no solo les enseñaba técnicas, sino valores. Les hablaba del abuelo don Joaquín, de las oraciones que hacían antes de cada jornada, de cómo la fe le daba sentido a todo. Era como ver a un pequeño Samuel enseñando con ternura a quienes nunca habían escuchado la voz de Dios. Cada día, mientras el sol seguía quemando, también iba derritiendo el orgullo de los hermanos. Veían en Mateo algo que no podían explicar, una esperanza que no se quebraba, una fuerza que nacía del alma. Aprendieron que la superación no viene solo del esfuerzo físico, sino de un corazón que se entrega en oración, y poco a poco, lo que era desprecio se convirtió en respeto. Una semilla de transformación había sido plantada, y así, en medio de la tierra seca, empezó a brotar algo nuevo. No era una cosecha aún, pero sí un cambio en los corazones. Mateo, sin saberlo, estaba siendo instrumento de un milagro. Dios usó su sencillez para enseñar a los poderosos. ¿Y sabes qué viene después? Lo más hermoso aún está por llegar, porque cuando el respeto florece, también florece la amistad. Vamos juntos a descubrir eso en el siguiente capítulo de esta historia de fe. El campo, que antes era escenario de burlas, ahora se transformaba en un taller de humildad. Mateo, Diego y Andrés trabajaban juntos, hombro con hombro. Ya no había risas sarcásticas, sino palabras de ánimo. La fe de Mateo había sembrado algo en ellos, un deseo sincero de cambiar. Como cuando Zaqueo decidió devolver todo lo que había robado tras encontrarse con Jesús, también ellos comenzaban a vivir una verdadera transformación de corazón. Lo más hermoso era que Mateo no exigía disculpas. Su perdón ya había sido dado en silencio, en aquellas oraciones que hacía mientras era humillado. Ahora, con bondad, compartía no solo el trabajo, sino la alegría de cada pequeño logro. Diego aprendía a cargar sin quejarse. Andrés empezaba a agradecer antes de comer. La infancia de Mateo, antes solitaria, se llenaba ahora de compañerismo sincero. Era la caridad en acción, viva, tocando a quienes más lo necesitaban. Había momentos en los que Mateo se detenía, levantaba la vista al cielo y decía: «Gracias, Dios, no solo por el pan, sino por esta amistad que nace donde antes hubo burla». Su esperanza, tan firme como la de Daniel en la cueva, era contagiosa.
Los hermanos comenzaban a ver en él no a un peón, sino a un guía. Y eso, querido amigo, nos recuerda que no importa la edad para que Dios nos use para transformar vidas. La transformación no fue solo de ellos, sino del ambiente entero. Las personas del pueblo empezaban a notar la diferencia. ¿No son esos los hijos del hacendado trabajando con el muchacho?, decían. Sí, eran ellos, y ya no lo llamaban burro de carga, sino Mateo, un nombre que ahora llevaba dignidad, respeto y admiración. Como cuando David fue reconocido como rey tras años de desprecio, así también Mateo comenzaba a ver la recompensa de su fe. Pero aún faltaba algo. A veces, las mayores bendiciones vienen cuando menos las esperamos, y aunque los corazones ya estaban cambiando, Dios aún preparaba un milagro más, uno que todos verían y que confirmaría que la perseverancia, la oración y la compasión nunca son en vano. ¿Quieres ver lo que pasó cuando el cielo finalmente se abrió? Entonces sigue conmigo hasta el final de esta historia llena de esperanza. Y entonces, un día, sin anuncio ni promesa, cayó la primera gota. Como si el cielo hubiera escuchado cada oración de Mateo, la lluvia descendió con ternura sobre la tierra seca. Todos corrieron a ver, y algunos hasta lloraron. Para Mateo, no fue solo agua, fue la señal de Dios. Una respuesta divina al sacrificio silencioso, al perdón ofrecido sin rencor y a una fe que nunca se rindió. Como Elías cuando oró por lluvia, Mateo también vio el milagro nacer de la perseverancia. Diego y Andrés, ahora más hermanos que patrones, miraron al cielo con los ojos brillando. «Mateo, Dios nos escuchó», gritaron. Y él, con la sencillez que lo caracterizaba, solo dijo, «Siempre escucha». Esa frase tan pequeña estaba llena de esperanza. Porque cuando se ora con el corazón limpio, cuando la infancia se mantiene en pureza y la bondad guía nuestras acciones, los milagros se hacen presentes incluso en medio del campo. La cosecha que siguió no fue solo de maíz, fue de transformación, de humildad, de nueva vida. Todo el pueblo fue testigo de cómo Dios honra a los humildes y eleva a los que confían en Él. Mateo, el niño al que llamaban burro de carga, se convirtió en un símbolo de compasión, de superación y de cómo la caridad puede cambiar hasta los corazones más endurecidos. Esa es la verdadera recompensa divina. Desde ese día, muchas cosas cambiaron. Los niños ya no temían ser diferentes. Comenzaron a orar más, a ayudar en casa, a perdonar con más facilidad. Las familias contaban la historia de Mateo como un ejemplo vivo del poder de la fe. Y los que antes se burlaban, ahora buscaban aprender. Así como Jesús transformó el agua en vino, Mateo había transformado el desprecio en amor. Todo con su oración sincera, su inocencia protegida por Dios y su corazón dispuesto a servir. Y así termina esta parte de la historia, pero no el viaje. Porque, querido amigo, cada vez que eliges la bondad sobre la venganza, cada vez que oras con fe, aun siendo pequeño, estás sembrando para una gran cosecha. Y sabes lo más lindo, Dios siempre ve, siempre escucha y siempre recompensa. Así como lo hizo con Mateo, también lo hará contigo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste como Mateo cargando más de lo que parecía justo, pero creyendo que Dios tenía algo preparado para ti? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos llenos de fe, esperanza y transformación. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden cambiar vidas. Y ahora no te vayas, porque el siguiente video en la pantalla te va a mostrar otra historia poderosa que puede renovar tu fe desde lo más profundo. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga con compasión, bondad y una vida llena de milagros.